Ya estamos de regreso en Noticias 24. Una investigación del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia reveló que una masa de agua caliente en el Océano Pacífico ubicada frente a Nueva Zelanda estaría provocando la mega sequía que afecta a nuestro país. Para conversar sobre este tema nos acompaña René Garraud, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y también académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. René, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Hola Marco, gusto en saludarte. Primero, ¿cómo podemos explicar que ha sido denominado como la Mancha del Sur, esta masa de agua caliente que está ubicada a probablemente millones de kilómetros de nuestro país, esté generando una sequía tan extensa como la que presenta hoy en día nuestro país? Bueno, efectivamente está aproximadamente unos 1000 kilómetros o 7000 kilómetros de distancia de nuestras costas. A 7000 kilómetros. Exacto. Pero recuerda que los vientos en general soplan justamente desde la zona de Australia, Nueva Zelanda hacia Chile. Y por lo tanto parte del calentamiento de esta mancha, ¿cierto? Que parte es en el océano, se transfiere a la atmósfera, los vientos rápidamente la mueven un poco hacia el continente sudamericano y eso genera el incremento de presiones que finalmente le cierra las puertas a los frentes que no normalmente, pero que habitualmente llegaban a Chile central. ¿Y cómo se forma esta masa de agua caliente? Mira, esa es investigación un poquito que está en desarrollo. La misma circulación, este patrón que te decía yo de altas presiones, a la vez hay una retroalimentación porque favorece el agua caliente en esa zona de Australia y Nueva Zelanda. No estamos 100% seguros del origen, lo que sí sabemos es que ha ocurrido en el pasado y también sabemos que el cambio climático de alguna manera lo está impulsando o le está dando una fuerza particularmente notable en estas últimas 3 o 4 décadas. Y esta sequía que estamos presentando, que se extiende ya desde hace más de 10 años prácticamente, ¿es originada por esta mancha del sur o también tiene efecto por el cambio climático, la propia acción del hombre aquí en nuestro país? ¿Cómo la podemos explicar? Efectivamente, bueno, mira, esto que la mega sequía que le partió más o menos el 2010 se enmarca dentro de una disminución de precipitaciones que viene de los años 80 incluso y que más o menos coincide con el inicio de esta mancha cálida, como decías tú, al otro lado del Pacífico. Ahora bien, la causa entonces directa de la sequía es la ausencia de precipitaciones por la falta de llegada de frente. Eso tiene mucho que ver con la mancha cálida y como comentaba, la mancha tiene un origen por una parte natural, pero está potenciado por el cambio climático. Así que una manera en que el cambio climático desfavorece las precipitaciones en Chile es precisamente vía la mancha, intensificando finalmente las presiones acá frente a las costas de Chile. Mencionaba René que esta mancha también tiene, aparte de ser una mancha de origen natural, también tiene un componente influido por origen humano. ¿De qué forma ha influido el hombre para contribuir a que esta mancha siga ahí o que se siga probablemente potenciando? Exactamente. Bueno, en general el cambio climático, ¿cierto? Gran parte de la energía extra que tiene el sistema. Finalmente el cambio climático es un exceso de energía que tenemos en el sistema terrestre, está siendo absorbido por los océanos, pero está siendo absorbido de manera un poco desigual y algunas partes se están calentando más que otras. Justamente esta zona que como mencionabas tú, está un poquito corrida de Nueva Zelanda, es una de las zonas que ha sido, entre comillas, favorecida por esta absorción de calor y lamentablemente para nosotros eso a la vez tiene la consecuencia de incrementar nuestras presiones y por un efecto en cadena finalmente producir este descenso de precipitaciones en Chile central. Y esta masa de agua caliente, denominada como Southern Blob o Mancha del Sur, ¿es móvil? ¿Cuál es su comportamiento? Considerando también, por ejemplo, las corrientes oceánicas, no sé si es que tiene algún tipo de movimiento o expansión o pueda generar alguna mancha caliente en otro punto del océano. Por cierto, bueno, mira, cuando uno ve el océano en cualquier día, va a ver que hay sus lugares que están más fríos, más cálidos que lo normal, así que, entre comillas, está lleno de pequeñas manchas, y eso lo notamos y algunas veces son móviles. Ahora, esta en particular está muy anclada geográficamente a la zona que estábamos hablando, ¿cierto? El otro lado del Pacífico. Y eso nuevamente es porque hay una retroalimentación entre este sector cálido, la circulación atmosférica genera, y eso finalmente a la vez ayuda a mantener la mancha. Y por eso es que se ha mantenido de manera más o menos fija por los últimos 30, 40 años, que coincide con el comienzo de la declinación de precipitaciones y que se ha sido particularmente marcado en estos últimos 10 años con la megasequía. 30, 40 años, harto tiempo que lleva esta mancha del sur. Formándose. Así es. ¿Esto se ha ido extendiendo en cuanto a tamaño, por ejemplo?
Mira, es muy variable, ¿cierto? Uno puede ver imágenes nuevamente diarias o mensuales y la ve un poquito Porque, más perdón, grande. son más de 8 millones de kilómetros Sí, de sí. extensión. Pues mira, por una parte suena muy grande y eso para hacer alguna idea, es como del tamaño de un continente. Por ejemplo, es como del orden del tamaño de Australia o parte de Norteamérica o de Sudamérica. Por otra parte, es una pequeña mancha en un océano que es muy grande. Fíjate que es como del 2 o 3% del océano. Pero está ubicada en una zona tan estratégica para nosotros que lamentablemente nos golpea generando este incremento de presiones y la disminución de precipitaciones. Y considerando la edad, por llamarlo de alguna forma, que tiene esta masa de agua caliente, ¿ha tenido incidencia en algún otro efecto, por ejemplo, en el planeta o en alguna otra parte del mundo aparte de Chile? Bueno, este trabajo lo hicimos precisamente con colegas de Nueva Zelanda, con un colega de la Dirección Meteorológica de Chile. Y por supuesto, claro, nosotros partimos investigándolo, tratando de explicar esta mega sequía que ya lleva tantos años, ¿verdad? Pero realmente tiene efectos, bueno, por cierto, en el mismo entorno y probablemente efectos más bien biológicos, pero también influye, por ejemplo, en el clima de la periferia antártica, incluso en la península antártica, y seguramente van a haber investigaciones que van a revelar un poquito más de eso en el futuro cercano. ¿Y puede tener algo que ver también con las temperaturas históricas que ha estado registrando en estos últimos meses o estas últimas semanas el continente blanco? Esas, tal como mencionabas tú, son fenómenos de escala muy corta de tiempo y probablemente obedecen algún fenómeno muy particular. Así que no es tan fácil la asociación. Seguramente la mancha coloca algún contexto de gran escala, pero no tenemos evidencia directa de que es la mancha, que claro es cálida, pero no necesariamente es la que está produciendo estas olas de calor o estas temperaturas más o menos altas en la península antártica. Ahora, hablando de, por ejemplo, las proyecciones de vida, por llamarlo de alguna forma, de esta masa de agua caliente, ¿por cuánto tiempo podríamos proyectarla hacia el futuro? ¿Años o décadas quizás o siglos? ¿Cuál es la proyección que tiene este fenómeno? No, esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque como a la vez va de la mano con este proceso de sequía en Chile Central, preguntar eso es equivalente también al largo de la mega sequía, ¿verdad? Mira, insisto, por una parte tiene una componente natural y que tiene duraciones de la escala de décadas y ya está haciendo más o menos, está como cumpliendo lo que hemos visto en la historia, o más bien en la prehistoria, cuando uno revisa esos registros de esa escala de tiempo. Así que uno tiene la esperanza y de nuevo acá no tenemos todo el detalle como para saber cuándo va a terminar, pero hay una fase natural que debería empezar a soltarse y a ser menos intensa en las próximas décadas. Sin embargo, el cambio climático sigue actuando. Entonces, acá hay como dos escalas de tiempo, dos condiciones. Por una parte, la parte natural, efectivamente, es reversible y puede que se suelte un poco. Lamentablemente, cuando uno mira hacia fines de siglo, el futuro va a ser como lo estamos viviendo ahora. Es una buena manera, tal vez, de mostrarlo. A lo mejor el futuro aún no ha llegado, pero el futuro va a ser así. Y es un futuro que no estoy hablando de 100 o 300 años más, es el futuro de mediados del siglo XXI. ¿Y hay alguna forma en que la humanidad pueda hacer algo para intentar revertirlo o reducir el efecto que tiene esta masa de agua caliente? Bueno, en la parte que es, digamos, antropogénica, o sea, la cual causamos nosotros como humanidad, ¿cierto? Que es una parte de la mancha, insisto, la otra parte es natural, ahí tenemos poco que hacer. Ahí se relaciona con todo lo que hemos escuchado estos días del IPCC y del cambio climático. Y de nuevo, hay dos cosas que podemos hacer. Por una parte, los esfuerzos de mitigación, de tal manera que no se siga calentando el planeta y en particular la mancha. Pero también tenemos que estar conscientes de que el camión ya está en movimiento, ha estado en movimiento por los últimos 30, 40 años, como te decía. Y también entonces tenemos que ir adaptándonos a esta realidad de que puede que tal vez en la próxima década volvamos a tener algún año un poquito mejor que el que hemos tenido en esta última década en términos pluviométricos, pero que en el largo y mediano plazo lamentablemente vamos hacia este clima más seco y cálido en Chile Central. Y aquí desde Chile, ¿qué es lo que se puede hacer, por una parte, para intentar disminuir el efecto antropogénico de esta mancha? Y por otra parte también contrarrestar, no, me imagino yo, hablo también desde la ignorancia, pero estas masas de aire caliente que surgen desde esa misma masa de agua. Mira, en general uno no puede luchar contra la naturaleza así como que le vamos a colocar una barrera o algo así, ¿cierto? Estamos hablando, como decías tú, de dimensiones que son realmente gigantescas y una vez que está, además toma tiempo en que se prenda, por decirlo así, pero que también se disipe. Pero te insisto, por una parte tenemos que tener, este año nos ha tocado además particularmente malo con esta hipersequía o cercano a la hipersequía como la del 2019 y para eso hay que tener una batería de no soluciones, pero de ayudas del corto plazo y muy coyunturales. Pero también, insisto,
esto, lo que tenemos que hacer es mirar lo que ha pasado en esta última década. Ya tuvimos una década seca, así que tenemos que aprender qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron, porque esto va a ser el futuro, como te decía, en unos 30, 40 años más. Ya no nos va a sorprender y no le vamos a llamar mega sequía en ningún caso, porque va a ser la condición más permanente que vamos a tener en Chile central. Ahora, ¿qué otras manchas o masas de agua caliente se han logrado identificar a lo largo de la historia? ¿Hay antecedentes de alguna otra mancha en algún otro océano que esté afectando o que haya afectado en algún momento de la historia a algún otro continente? En general, cuando uno mira el océano, se encuentra, como te decía, con manchas que son de duraciones algunas veces meses, incluso hasta años. Han habido algunas muy famosas, por ejemplo, y que han producido efectos muy dramáticos en las costas, fenómenos incluso biológicos, varazones de vida oceánica, etcétera, marea roja, en fin. Pero de nuevo, esas son manchas que también, y son manchas en el mismo sentido de que se ve como muy destacado en una imagen térmica, pero son de duración corta. Hasta nuestro mejor entendimiento, y nuevamente nosotros somos científicos y estamos siempre descubriendo cosas nuevas, pero nuestro mejor entendimiento es que esta es como la que le gana a todas en términos de la persistencia de estos 30, 40 años que te señalaba inicialmente. Y la extensión temporal, la edad, por llamarlo de alguna forma, que tiene esta mancha, ¿tiene que ver principalmente con el efecto natural, por su origen natural, o está potenciado principalmente por el cambio climático y las consecuencias que ha tenido el comportamiento humano al respecto? Claro, por ahora ya lleva cerca de 3, 4 décadas calentándose, ¿verdad? Mira, lamentablemente los registros no son tan largos como para que podamos decir en 1920 hubo una mancha, por decir algo. Sin embargo, hemos recurrido a simulaciones del clima del pasado y que efectivamente nos muestran la emergencia de este tipo de manchas y tienen duraciones comparables a la que estamos viviendo ahora. Insisto yo entonces de nuevo de que hay una mezcla de factores naturales, porque los vemos en un clima sin efecto antropogénico, pero también es la intensidad la que más nos llama la atención. Y bueno, si sigue persistiendo, también vamos a tener que reconocer de que el cambio climático, además de potencial en términos de intensidad, la está potenciando en términos de longevidad. Y en cuanto a la diferencia de temperatura, ¿cómo podemos comparar la temperatura que hay dentro de esta masa de agua caliente con una temperatura normal del Océano Pacífico? Mira, donde se encuentra emplazado. Sí, por cierto. No está en un lugar particularmente cálido del Pacífico. Las temperaturas más cálidas están más al norte. Esto está más o menos a las mismas latitudes de Chile central, entre 30 y 40 grados. Así que tiene temperaturas, por decir algo, del orden de 18, 19 grados, un poquito más cálidas que nuestras costas, pero menos que lo que hay, por ejemplo, en la zona de Indonesia. Ahora, lo que es más marcado es cómo se ha calentado. En general, se ha calentado del orden, el océano, de unas 0,5 grados por 4 décadas. Esa zona se ha calentado 1,5 grados en estas mismas décadas. Ahora, no parece mucho, ¿cierto?, para los rangos normales de variación, por ejemplo, día-noche de temperatura, pero primero que nada recuerda que además estamos hablando de la superficie, pero la mancha se extiende también unos 300 metros por debajo de la superficie. Es una cantidad muy grande de agua y por lo tanto en términos de energía es mucha la energía que está involucrada en este proceso. Y una última pregunta, René, antes de concluir esta conversación. ¿Puede tener esto un efecto en que se empiece a aumentar, debido a esta misma masa de agua caliente, las temperaturas alrededor de esta misma mancha y que esto ayude también o contribuya a aumentar la temperatura en general del mar? Más ¿O bien, es muy pequeña la proporción? No, es importante, pero recuerda, todo el océano se está calentando, excepto tal vez, y eso es una nota curiosa también, esta misma circulación que describí antes ha mantenido las temperaturas en la costa chilena más o menos frías, pero cuando uno ve el océano, en promedio se está calentando debido al efecto de cambio climático. Y la mancha de nuevo sobresale, pero es parte de este aumento de temperatura y por alguna razón es una zona preferente de acumulación de energía y de temperatura. Así que no es que sean cosas distintas, sino que suma a este cambio de temperatura a nivel global que tú mencionabas. Bien, René Garraud, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico también del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta interesante conversación con Canal 24 Horas. Gracias por su interés, nos estamos viendo.